Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Soy Ibrahim Nasser y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de osciloscopios. El osciloscopio digital, años 80, comenzó una proliferación de nuevas tecnologías de conversores análogos digitales, de los DAC, de los DAC, Digital Analog Converter, porque en este curso eso es, aprendes inglés. Hizo posible que muchas cosas analógicas las pudiésemos transformar en digitales muy rápidamente. Por otro lado, también en la década de los 80 avanzaron muchísimo las memorias electrónicas, tanto en su tamaño, cantidad de información que podían almacenar, como en la rapidez. Por lo tanto, estos dos factores, creo yo, a mi entender, el avance que tuvieron las memorias electrónicas y, por otro lado, el avance que tuvieron los codificadores análogos digitales, o decodificadores, o decoders, ¿cierto?, hicieron posible que el osciloscopio digital entrara muy fuertemente al mercado y comenzara a reinar este gran segmento dentro de los osciloscopios, desplazando los osciloscopios digitales, aun cuando los osciloscopios digitales, yo diría que hicieron pelea, porque muchas marcas, principalmente las más importantes, obviamente, integraron bastante de esta nueva tecnología electrónica digital moderna a sus modelos de osciloscopios analógicos. Por lo tanto, hubo una época en que existían estos osciloscopios mixtos, ¿okay?, que eran una mezcla entre el analógico y el digital. Seguían siendo analógicos, pero integraban varias funciones digitales, especialmente en el muestreo, en los mixtures, en las mediciones, en los cálculos matemáticos y en algunas funcionalidades de disparo también, en el trigger. Bien. Con este advenimiento de esta nueva tecnología electrónica digital, una de las características del osciloscopio que más avanzó fue la del disparo, la del trigger, como ya lo dije. Sin embargo, también hubo otras, como el análisis de datos, en donde se requería muchísimos cálculos matemáticos, unos algoritmos matemáticos bastante complejos para poder realizar algún tipo de análisis, que ahora con esta computación era posible, lo permitía, cosa que obviamente jamás hubiese sido posible con el mundo analógico. La nueva electrónica trajo consigo también una mayor facilidad para manejar flujos de datos muchísimo más complejos y a alta velocidad, lo que obviamente permitió, ¿cierto?, que los osciloscopios tuvieran unas características que eran espectaculares. Eran capaces de capturar ondas por eventos definidos o predefinidos, si tú quieres. Yo podía hacer una captura cuando ocurriese algo que yo quisiese, cosa que en el analógico es imposible. Por otro lado, también tuvimos protocolos de comunicaciones avanzados y el análisis avanzado de señales. Otra cosa que permitió la electrónica moderna, la electrónica digital, fue poder analizar eventos pasados, cosa que con la electrónica analógica tampoco se podía hacer. Es decir, yo capturo y luego analizo. Primero capturo para tener mi onda capturada en memoria, ¿cierto? Y luego analizo, cosa que evidentemente tampoco se podía hacer en lo analógico. Y eso fue un tremendo punch que le pegaron los osciloscopios digitales a los analógicos. Finalmente, toda esta nueva comunicación de datos digital permitió a los equipos de medida, no solo a los osciloscopios, permitió a los equipos de medida, pero principalmente a los osciloscopios, comunicaciones en un principio propietarias entre equipos. Se podían comunicar, así yo podía imprimir directamente una señal capturada, un dato almacenado en alguno de los equipos. Luego tendieron a estandarizarse, como por ejemplo el GPDI, ¿cierto?, que lo hemos mencionado en algunos programas, que es el conector propietario, correspondiente a una, no estoy seguro si 1588 o no,
No, 1588 es el LXI. Entonces, bueno, da lo mismo. El GPBI fue el primer protocolo más o menos estandarizado, de comunicación entre instrumentos. GPBI, General Purpose Bus Instrument. Un bus de instrumentos para propósitos generales. Después vino la tecnología LAN, la tecnología TCP/IP, y en específico, dentro de lo que es LAN, se desarrolló, ese es el 1588 de la IEEE, el LXI, que es el LAN Extended Instrument, un protocolo de LAN, de Local Area Networks, extendido para instrumentos, que permitió la comunicación entre instrumentos a través de sus puertos LAN. Ahora, ya estando con puerto LAN, el instrumento está abierto al mundo, por ejemplo. Entonces, podía haber una persona, no sé, pues en Japón realizando una medida y tú puedes estar en Argentina viendo esa medida casi en tiempo real. Ahora, este mismo advenimiento, de este mismo bombardeo de tantas nuevas tecnologías en la electrónica digital, hizo que los instrumentos, que el osciloscopio, que antes un osciloscopio era un osciloscopio y se acabó, osciloscopio, ¿cierto? Todos tenían los mismos parámetros, digamos, algunos con más o menos características, pero el parámetro era lo mismo. Lo único que tú le mirabas era el ancho de banda, la frecuencia máxima que era capaz de mostrar, ¿cierto? Y con suerte por ahí las escalas de su amplificadores vertical. Pero aparte de eso, no mucho más, y si es que tenía algún análisis de medida. Pero bueno, con el tema de los digitales eso cambió notablemente, y nacieron varios tipos de osciloscopios digitales distintos, que son los que tenemos hoy en día. Un osciloscopio digital tiene básicamente dos grandes funciones. La primera es la adquisición de datos, y la segunda es el análisis de datos. Entonces, todos los tipos que proliferaron de osciloscopios digitales están basados dependiendo cómo manejan estos dos parámetros, la adquisición y el análisis. Entendiendo por la adquisición la captura y el almacenamiento. Cómo capturan y cómo almacenan, en qué tiempo, en qué fase del proceso. Y entendiendo, ¿cierto?, por análisis de datos, el examen de la onda y su visualización. Ok. Entonces, una forma de poderlos encasillar, los diferentes tipos de osciloscopios que tenemos hoy, es la siguiente. Son estos 4 tipos. Osciloscopios de tiempo real, osciloscopios de muestreo, osciloscopios de señales mixtas y los demás, los otros. Los otros que están enfocados más bien a otros ámbitos de la ciencia más que la electrónica propiamente tal. Por ejemplo, no sé, en otros podemos tener los electrocardiogramas, en medicina, por ejemplo. En la aviación está todo el tema de los radares, que también nació a partir del osciloscopio, ¿cierto? De la creación del osciloscopio. En la televisión, como ya lo he dicho, los vectorscopios, y en fin, en química también hay muchas aplicaciones. También tenemos los analizadores de espectro, que no es otra cosa que un osciloscopio. Lo único que en lugar de estar referenciado al dominio del tiempo, lo hace al dominio de la frecuencia, pero nace del osciloscopio. Ok, vamos por partes. Hoy en día, una clasificación de los osciloscopios digitales hacia a nivel macro es los osciloscopios de tiempo real y los osciloscopios de muestreo. Hay una tercera que son los de señales mixtas, como es el caso de mi Raygold MSO. De hecho, de ahí viene el MS, de señales mixtas. ¿Okay? Los de tiempo real normalmente son DS, o S algo, o D algo. Digital Storage, pero todos los Digital Storage son osciloscopios de tiempo real. Después tenemos los osciloscopios, los DPO, que normalmente los osciloscopios que son de muestreo son DPO, como algo general, ¿okay? No siempre es así, pero como algo general. Si yo veo un osciloscopio que es DS algo, DSO o DS, es un Digital Storage, puedo anticiparme a decir que es un osciloscopio de tiempo real, que es un osciloscopio gaussiano. Si mi osciloscopio es un DPO o un DCA, me puedo aventurar a decir que es un osciloscopio del tipo de muestreo. ¿Cuál es la diferencia? Un osciloscopio de tiempo real captura, almacena, visualiza en tiempo real.
Por lo tanto, es en general un osciloscopio buenísimo para capturar transientes o eventos que se producen en un instante t igual 0 o 0,1. No se lo va a perder, lo tiene. El osciloscopio de muestreo es muy bueno para analizar principalmente frecuencias señales a altas frecuencias, pero que son cíclicas, que son periódicas. Un osciloscopio de muestreo no es muy bueno para capturar transientes. ¿Por qué? Porque como le está llegando una señal permanente a sus amplificadores de entrada, ¿cierto? El osciloscopio toma muestra, va capturando, va almacenando, muestra, almacena, analiza, recompone la onda y la muestra. Es decir, es malísimo para tiempo real, obviamente, porque primero hace como todo un análisis de la onda que le está llegando. A diferencia del osciloscopio de tiempo real, que lo que le llega lo muestra y además lo almacena, por supuesto. Por lo tanto, así, con lo ya dicho, un osciloscopio de tiempo real normalmente tienen un ancho de banda, una frecuencia máxima de onda captural más baja. O bien, si es de alta frecuencia, son más caros, obvio. Los osciloscopios de muestreo normalmente llegan a anchos de banda muchísimo superiores a los de tiempo real, con un costo que es más razonable. Entonces, no sé, pues si yo quiero tener un osciloscopio en tiempo real de 1 GHz, tengo que vender los 2 ojos y las 2 piernas. No así si el osciloscopio de muestreo. Pero obviamente depende también del ámbito en que lo voy a utilizar. Para electrónica general, para el uso diario, digamos, electrónica analógica, audio, video, qué sé yo, y algo digitales también, ¿por qué no? El osciloscopio en tiempo real, los DSO. Pero si yo me dedico a señales digitales, a protocolos de comunicaciones, eventos que tienen una frecuencia muy alta, pero que son estables, en donde yo no espero transientes, obviamente es el reinado para el osciloscopio de almacenamiento. Como ustedes pueden ver en la lámina que les voy a poner en pantalla, ahí tengo escrito que los osciloscopios de tiempo real son los más utilizados en electrónica general, que es muy lineal si la frecuencia bajo prueba es menor a su velocidad de muestreo medios. Es decir, si yo tengo una frecuencia de muestreo, no sé, de 1 giga, puedo llegar a medir señales de 500 MHz sin ningún problema. Este método o este tipo de osciloscopio permite transitorios rápidos, que eso es algo que ya se lo había mencionado, ¿no? Y normalmente están designados como DSO, como Digital Storage, u osciloscopios de almacenamiento. Por otro lado tenemos los de muestreo, son los más utilizados en electrónica digital y transmisión de datos. Primero toman la muestra, ¿cierto? Y luego la procesan, como ya lo habíamos dicho. Es un símil al electroscopio con ajuste mecánico. Yo no sé, yo me imagino que todos ustedes saben, ¿cierto? Que para ajustar el avance en un vehículo, los mecánicos utilizan una lámpara electroscópica a una frecuencia determinada, que es la frecuencia que debe tener el giro ahí del cigüeñal y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está girando el volante a full del motor, ¿cierto? Y le colocan una lámpara electroscópica. Y ajustan la velocidad de ese volante hasta que el volante se ve detenido, ¿cierto? Esa catalina, ese piñón, no sé cómo le dirán en su país. Bien. Pero ¿qué está haciendo el mecánico? Está tomando una muestra, no está siguiendo el movimiento del volante. Lo que está haciendo está tomando una foto cada cierto tiempo y está revisando si el volante está en la misma posición o no. Es lo mismo en un osciloscopio. El osciloscopio toma muestras de la señal, ¿ok? Toma muchísimas muestras. Luego las compara, después de que la tiene almacenada, obviamente. Las compara y reconstruye la onda. Por eso es que son malos para transitorios. Ahora, obviamente, esta forma de operación les permite tener anchos de banda absolutamente superiores a los de tiempo real. Pero en general tienen un rango dinámico bastante limitado, como de un volt peak to peak, son para señales más bien débiles. Ahora, la gracia que tienen, que por su modus operandi, ¿cierto? Son muy buenos para capturar señales que tienen frecuencias mayores a su velocidad de muestreo, por cuanto se va a demorar más tiempo en mostrar, va a tomar más muestras nada más. Se utiliza mucho en circuitos de fibra óptica, en transmisión de datos, en análisis de datos, en circuitos digitales, digamos, con tramas complejas, en fin. Normalmente estos equipos son designados como DPO o DSA,
como Digital Phosphor Oscilloscope o analizador de comunicaciones digitales. Digital Analyzer Communication. Ah, porque en este canal aprendes inglés. Bien. Existen también los osciloscopios de señales mixtas, como ya lo mencioné, como el caso de mi Raygon, que es como una mezcla de los dos. No es muy bueno para ninguna de las dos, pero para hacer las dos cosas es muy bueno. No es ni chicha ni limonada, pero hace las dos cosas. En el fondo es un osciloscopio de tiempo real, pero incorpora análisis de datos, adquisición sincrónica de señales analógicas y digitales, lo cual es muy bueno. Lo vamos a ir viendo tranquilo, lo vamos a ir viendo en el transcurso de este curso. Es capaz de analizar protocolos, por ejemplo. Y normalmente son designados como MSO, como Mixture Signal Oscilloscope. ¿Ah? Y bueno, y finalmente pues tenemos, ¿cierto?, los otros, que son todos los demás equipos que están hechos para algún propósito en particular. Bien. Ahora, ya hemos dicho los diferentes tipos de osciloscopios, ¿cierto? Y básicamente nos vamos a concentrar en dos. En los de tiempo real y en los de muestreo, perdón. Y los de muestreo. Ustedes seguramente ya me han oído hablar bastante sobre los osciloscopios gaussianos. He dicho, este es un osciloscopio gaussiano, o este es de máximos planos, en fin. Y ya sé que hay varias personas que están en la duda, porque varios me lo han hecho saber, me han escrito algunos comentarios, y no son términos que yo haya visto, al menos, que se mencionen mucho en estos cursos en YouTube. No solo existen los osciloscopios gaussianos ni los de máximos planos, también hay otros, como el de Butterworth, y también están los Chebyshev, que en el fondo todos estos nombres que he estado dando no es otra cosa que el algoritmo matemático bajo el cual el instrumento hace la medición. No quiero entrar todavía al tema de la respuesta en frecuencia, o de la frecuencia o el ancho de banda no respuesta en frecuencia, el ancho de banda de un osciloscopio. Me han preguntado, profesor, un osciloscopio de 100 MHz, ¿qué significa? ¿Que es la máxima frecuencia que yo puedo visualizar? No. Un osciloscopio de 100 MHz tal vez pueda visualizar sin problema una señal de 110, 120, hasta la cuarta 150 y a la cuarta de 200 MHz. ¿Cuál es el asunto? Que cuando el fabricante a mí me dice que esa máquina tiene una frecuencia máxima de 100 MHz, significa que a los 100 MHz la señal de entrada se ve degradada en 3 dB. Y 3 dB en términos de voltaje estamos hablando del 70,7%. ¿Qué significa eso? Que el fabricante me dice, ojo, esto osciloscopio de 100 MHz, si tu señal es de 10 voltios, toda la frecuencia que esté en 50, 60, 70, 80 MHz, la vas a ver con 10 voltios. Pero cuando ya comiences en los 80, 90, 100, ya no van a ser los 10 voltios. Van a ser 9,5, 9, 8,5, 8, hasta que a la frecuencia máxima, que el fabricante te dice, que son los 100 MHz, la vas a ver con un nivel de amplitud de 7 voltios, nada más. ¿Ok? Porque ha sido atenuada en 3 dB. Muy bien. Eso significa que si yo le aplico a ese osciloscopio una señal de 120 MHz, tal vez la voy a ver sin ningún problema, pero la amplitud va a estar por debajo de los 7 volts en el caso de que la señal original tenga 10, porque va a estar atenuada en más de 3 dB. Ok. ¿Cuánto va a atenuar ese osciloscopio, esa onda, por sobre esa frecuencia de corte? Va a depender de su tipo de respuesta en frecuencia. Y ahí es donde entran el tema del osciloscopio gaussiano, del osciloscopio de máximos planos. Los osciloscopios gaussianos trabajan como a la forma gaussiana, como la campana de Gauss, ¿cierto? Una sube y baja, ¿cierto? Y suave. Eso significa que en un osciloscopio gaussiano, una vez que llega a su frecuencia máxima, atenuada en 3 dB, comienza a caer lentamente. Significa que yo voy a poder ver frecuencias bastante más altas a las especificadas, pero no, bastante más altas a la especificada, pero cada vez con una atenuación mayor.
¿cierto? Pero como la atenuación va bajando como un filtro pasa abajo, ¿no? Los filtros pasa abajo normalmente son gaussianos. A no ser que sea un paramétrico y tú le puedas ajustar el Q y ahí lo hacemos máximo plano, pero eso es otra cosa. Un filtro normal, un filtro RC, digamos, paso abajo es gaussiano, ¿cierto? Baja, aumenta la frecuencia y va aumentando la atenuación, va bajando su nivel. Si el osciloscopio es de máximos planos, una vez que alcanza su frecuencia de corte, cae pero de una, ¡pum! Significa que voy a poder medir señales más allá de 100 MHz, pero no mucho más allá. A lo mejor hasta 100, 105, 110. Pero olvídate de ver una señal de 120, 130, 140. No lo va a ver, porque su atenuación es muy brusca. Ahora, alguien puede decir, pero eso es muy malo. Sí y no. El gaussiano tiene una respuesta así, como una campana de Gauss. Entonces yo siempre voy a tener una atenuación menor a 3 dB, pero va a variar esa atenuación en todo el rango dinámico del osciloscopio. Es decir, en todo el ancho de banda de frecuencia que es capaz de medir. Sin embargo, el de máximos planos, eso significa que el osciloscopio, mientras esté en el rango de la frecuencia que es capaz de leer, es muy plano, lo cual es muy bueno para ciertas aplicaciones. Pero es malo porque una vez que se cumple la frecuencia hasta la cual fue especificada, ¡pum!, cae. Observen el siguiente diagrama. En este diagrama, ahí tengo una respuesta de máximos planos, que está en verde, y en azul está y en morado o violeta, como quieran llamarlo, está la respuesta de frecuencia gaussiana. Pero ese gaussiano es un gaussiano ideal. Un osciloscopio gaussiano real está reflejada en la flecha con color azul. Entonces observen bien cómo cae la señal. Un equipo o un filtro o un amplificador, en este caso un osciloscopio de máximos planos, una vez que se cumple la frecuencia de corte cae pero abruptamente. Sin embargo se siente muy plano antes de que se produzca esa caída. Si ustedes se fijan, la curva gaussiana viene cayendo ya desde antes. Y al final, una vez que se cumple el valor para el cual fue especificado, viene una caída que puede tener algunos saltos más o menos importantes. Ustedes se fijan aquí hay una parte media plana en la mitad de la caída, que son las típicas respuestas reales de los equipos gaussianos. El gaussiano ideal, ninguna máquina ideal existe. Por lo tanto, una vez que se cumplen esos 3 dB, olvídate cómo. Nunca se va a saber, a no ser que lo hayas medido, por supuesto, cómo es la atenuación o cómo es su atenuación una vez cumplida la frecuencia de corte. Por lo tanto, si un osciloscopio me dice que es de 100 MHz, esa es su frecuencia de corte. Cuánto más allá puedo medir de los 100 MHz va a depender si es gaussiano o si es de máximos planos. Siempre nombro esos dos porque son los más comunes, también están los otros, pero son para aplicaciones específicas. Bien. Si es de máximos planos, olvídate, no es mucho más allá. Si es gaussiano, sí, voy a poder leer bastante más allá, pero con atenuaciones importantes en el nivel de la señal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos ahora con el diagrama esquemático por bloques, por cajas negras, por black box, porque en este canal, de un osciloscopio digital de tiempo real. Es el que tenemos en este en pantalla. Ahí dice diagrama general básico de un osciloscopio digital de almacenamiento, que ya sabemos que es cierto que corresponden a los de tiempo real. Está la punta de prueba, ingresa a su amplificador, ¿cierto? A toda la sección de entrada, digamos, de su entrada vertical, amplificadores o atenuadores, qué sé yo. Luego entra al conversor análogo digital, memoria y pantalla, se va de una. Y obviamente desde el mismo amplificador sale la señal de trigger para poder trillar la señal, poder dejarla estática en pantalla, selector de trigger, reloj interno, la lógica de control, la base de tiempo y a la pantalla. Pero la parte de abajo no es otra cosa que todo lo que tiene que ver con la base de tiempo horizontal y su trilleo. En el fondo aquí lo importante está en lo que es el procesamiento de la señal, que del amplificador, obviamente lo primero que hay que hacer es convertirla a digital y va a la memoria y pantalla de inmediato, que es distinto a cómo funciona un osciloscopio de muestreo, que se muestra en la siguiente lámina. Es un diagrama simplificado de un osciloscopio de muestreo, tal vez más simplificado que el anterior, porque el osciloscopio de muestreo es bastante más complejo en su arquitectura de operación. Observen. La señal de entrada entra a un sampling gate, a una puerta de muestreo. Es ahí en donde se va muestreando, tal como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y obviamente después hay un amplificador vertical y se va al vertical. Sin embargo,
Este sampling gate o esta puerta de sampleo, de muestreo, como quieran llamarla, está controlado por un comparador de voltaje. Este comparador que le dice en qué minuto realizar ese sampling, esa muestra. Y hacia el lado derecho tenemos un staircase o un generador de staircase que no viene al caso que lo analicemos en este minuto. Aguas abajo tenemos el generador de Rampler, ¿cierto? Un atenuador y que finalmente se va al horizontal. Si ustedes notan, en este esquema hemos hecho abstracción de todo lo que es la parte memorización. Está solo referido a la adquisición del dato, pero obviamente cada dato que se muestrea tiene que almacenarse. Ok. De aquí en adelante nos vamos a referir a los osciloscopios de tiempo real, es decir, los de almacenamiento, y a los osciloscopios de señales mixtas, porque son lo único que tengo en este laboratorio. Okay. Además, todo lo que vamos a hablar a continuación es totalmente válido, incluso para los osciloscopios de sampleo, de muestreo. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en aquellos, si la hay, son menores. Sin embargo, hay algo muy importante, y aquí atento a los usuarios de ambos tipos de osciloscopios. Observen la siguiente figura. Seguramente ustedes han oído hablar de que en un osciloscopio de tiempo real es altamente aconsejable que el osciloscopio tenga un ancho de banda de al menos 3 o 5 o de 3 a 5 veces superior a la frecuencia que quiero analizar. Es decir, si quiero analizar una señal de 10 MHz, lo ideal es que el osciloscopio sea de 30 o de 50 MHz como frecuencia de corte. ¿Pero por qué? Ese es el tema principal que en este capítulo quiero que les quede claro, y es en donde vamos a basar nuestras prácticas, nuestras experiencias de este capítulo, o la experiencia, no porque van a ser varias, las experiencias de este capítulo. Observen por favor con mucha atención la siguiente figura. Bueno, como título tiene por qué es necesario que el osciloscopio tenga una frecuencia de corte de 3 a 5 veces sobre la frecuencia a medir, y quiero que observen muy bien este gráfico. Vamos a tratar de analizarlo. En la parte superior está graduado desde 0.1 a 1, en donde 1 es la frecuencia de corte del osciloscopio. Y en la escala vertical, es decir, en el eje Y, están graduados los porcentajes de amplitud de esa señal. Si ustedes se fijan con mucha atención, en esa escala vertical comienza arriba en un 100 o termina en un 100, como quieran verlo, y finaliza abajo en un valor de 70.7, que puede ser perfectamente por ciento, 70.7%, y ese es el punto de los menos 3 dB de los que tanto hemos hablado. Entonces, si ese 1 de arriba de la graduación en el eje X de 0,1 a 1, supongan ustedes que el osciloscopio es de 100 MHz, es decir, ese 1 significa 100 MHz. Por lo tanto, el 0,1 vendría a ser 10 MHz, ¿cierto? 100 dividido por 0,1. Vean, en ese gráfico se expone que al llegar a 0,3, suponiendo que el equipo fuese... Voy a cambiar la frecuencia de corte del osciloscopio mejor para que sea más fácil los cálculos. Vamos a dejar de que el 1 son 10 MHz nomás, ¿ok? Bien. Cuando llegamos a 0,3, es decir, a 3 MHz de los 10 máximos que tiene el osciloscopio, la señal ha caído un 3%. Es muy poco. Es decir, si el voltaje que le estamos ingresando a ese osciloscopio fuesen 10 voltios, ha caído solo un 3%, por lo tanto estaríamos leyendo ahí 9,7 voltios, cuya diferencia todavía sigue siendo menor. Pero ojo que estamos a 3 MHz de los 10 que es capaz de medir ese osciloscopio. Y así comienza a caer lentamente, hasta que cuando se llega a la frecuencia de corte, tenemos esa atenuación de un 29,3%. Es decir, llegamos al 70,7%, ¿cierto?, de la amplitud total. Ese es el punto más crítico, electrónicamente hablando, cuando la señal cae los 3 dB. Ahora, la forma que tiene esta curva de atenuación, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿cierto?, es mucho más
extendida en los osciloscopios gaussianos que en los osciloscopios de máximos planos. Va a llegar un momento en que el osciloscopio de máximos planos va a caer igual a esos 70,7%. O va a llegar al 70,7% de la amplitud máxima, es decir, va a haber caído un 29,3%. Pero lo va a hacer desde una frecuencia muy cercana a su frecuencia de corte, es decir, podría llegar a 0,7, 0,8 y ahí comienza a caer rápidamente. No viene con este arrastre de atenuación desde atrás como si lo hacen los gaussianos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, obviamente, si yo deseo medir una señal de 5 MHz en este osciloscopio que llega a 10, según el gráfico que estamos mirando, va a tener una atenuación importante. Tal vez la mitad de los 3 dB, 1,5. Ojo que estas escalas son logarítmicas. Tal vez podemos tener una atenuación de un 5, de un 7%, porque recordemos, según lo que estamos viendo en el gráfico, que al 0,3 tiene un 3%. Es decir, estoy en la mitad del ancho de banda del osciloscopio y ya tengo una atenuación importante. Es decir, estando a la mitad del ancho de banda del osciloscopio, la amplitud que me va a mostrar, debo estar claramente consciente de que ya está atenuada. ¿Se entiende? Perfecto. La lámina siguiente es clave para poder probar nuestros osciloscopios. Y atento aquí, los propietarios tanto de gaussiano como de máximos planos. Quienes tengan un osciloscopio gaussiano tienen que memorizarse el 0,35. Y quienes tengan osciloscopio de máximos planos tienen que memorizarse el 0,4. ¿Por qué? Observen estos gráficos, estos dos gráficos que tengo en pantalla. En el de la izquierda, abajo, dice que el tiempo de subida, el time rise o rising o el rising time, se corresponde al 0,35 dividido por el bandwidth, por el ancho de banda del osciloscopio. Sin embargo, en el gráfico de la derecha dice que el tiempo de subida se corresponde a 0,4 sobre el ancho de banda del osciloscopio. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto lo van a utilizar muchísimo en la práctica. De hecho, en lo personal, cuando recibo un osciloscopio, lo primero que hago, bueno, no cuando recibo un osciloscopio nuevo, sino que cuando me toca utilizar un osciloscopio al que no conozco, de hecho a los míos lo primero que le he hecho es realizar la prueba que vamos a realizar a continuación. Y que es ver cuál es el ancho de banda, no sé si ancho de banda, la frecuencia de corte efectiva del osciloscopio que estoy utilizando. Es decir, claro, yo puedo ver por datasheet, ¿cierto? Este osciloscopio de 50 MHz, este de 75, de 100, de 150, de 200, de 300, en fin. Sin embargo, es súper interesante poder determinar hasta qué frecuencia efectivamente el osciloscopio me va a responder bien. Es decir, a qué frecuencia efectivamente me va a atenuar esos 3 dB. Ahora, muy bien, queridos amigos, corté el video por varias razones. Una, porque todavía estaba medio enfermo y estaba que me quedaba dormido. Así que ahora volvemos con nuevos bríos. Y en ese video, que si bien es cierto estaba bien, me fui en volada y comencé a hacer cosas que no estaban sustentadas técnicamente. Por lo tanto, y como no quiero que nadie se pierda, lo vamos a grabar nuevamente. Y además, ahora como vengo fresquito, vamos a tener 1 hora más de curso. Tranquilo, esto hasta que se termina. Tranquilo, tranquilo. Queridos amigos, en esta parte que corté, me estaba refiriendo acerca de cómo medir el ancho de banda efectivo de un osciloscopio. Porque yo sé que este es de 50, viene especificado por 50, este otro es de 100, en fin. Sin embargo, cuando tú vas a comprar un vehículo, ¿cierto? Y no sé, pues el marcador dice que llega hasta los 150 kilómetros por hora. ¿Cómo sabes si el auto llega efectivamente a los 150 km por hora? Es lo que dice el que esté marcado en el indicador o en el marcador, como quieras llamarlo, es una declaración de intenciones, digamos, que es muy distinto a que el vehículo efectivamente sea capaz de llegar a esa velocidad o a esa rapidez. Bien. Ok. Bueno, en el caso del vehículo hay que llevarlo a una pista y llevarlo a 150. a ver si llega, o a 200, qué sé yo. Bueno,
En un osciloscopio, en estricto rigor, es exactamente lo mismo. Hay que ingresarle una señal, ¿cierto? Que, no sé, en este caso, si este es de 50, ingresarle una señal de 50 y ver si es capaz de medirla y cómo es capaz de medirla, considerando varios factores. Uno, no solo el que yo pueda visualizar la onda, sino que la forma de esa onda no se vea muy degradada, muy distorsionada. Eso es lo primero. Lo segundo es su nivel de amplitud, ¿cierto? Sabemos que si el osciloscopio declara 50 MHz o 100 MHz, en fin, sabemos que hasta ese valor se le tolera 3 dB de atenuación. Es decir, si yo le inyecto 1 voltio, ¿cierto?, puedo esperar que la mínima amplitud que me debería indicar el osciloscopio sería 0,707. Eso ya lo sabemos por el curso. Perfecto. Ahora, el asunto es el siguiente. Claro, yo le podría decir, ok, vamos a comprobar el ancho de banda de este osciloscopio o de este. Ojo que me estoy refiriendo solo al ancho de banda analógico, no me metió en el muestreo ni en el alias de una onda, que son temas que vamos a ir viendo a poco. Tranquilen, John Wayne. Solamente me estoy refiriendo al ancho de banda de los filtros, de los amplificadores que tiene el osciloscopio. Me perdí. Ya, no sé qué estaba diciendo. Bueno. Lo lógico sería, ¿cierto?, que yo pusiese en la máquina, en el osciloscopio, un generador de onda, un generador de señales, un generador de RF, que sea capaz de entregarme esa señal. Y ojalá bastante más de una frecuencia bastante más elevada que la que yo necesito probar. Es decir, si necesito una señal de 100 MHz, no es bueno que mi generador de señales sea de 100 MHz. Lo ideal es que sea de un poquito más, para que los 100 MHz me lo entregue de una manera holgada, ¿ok?, sin mucha distorsión en su onda. Más aún si son cuadradas. Si son senoidales, por ahí la cosa como que es más fácil. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que en los generadores, ¿cierto?, de señales, de funciones, los DDS, una señal senoidal son capaces de entregarla con una mayor amplitud y una mayor frecuencia. Si cambia la forma de onda, ya la cosa cambia, porque ahí entramos con, qué sé yo, con el teorema Fourier y una serie de cosas. Bueno, no es el punto. ¿Cuál es el punto? Que esto es lo mismo que cuando, no sé, pues, ustedes están en un matinal, ¿cierto?, y sale el chef y dice, hoy vamos a cocinar algo con lo que tenemos normalmente en la casa. Tráigame su caviar con 2 gotitas de carne de pato. 2 gotitas de carne, ¿eh? Para que vean ustedes, de pato al tiltil, de cóndor de la Patagonia. Normalmente piden ingredientes que no los tenemos en la casa. Por lo tanto, tener un generador que llegue hasta esos niveles de señal tampoco es algo que sea fácil de tener. Bien. Entonces, viene el asunto de cómo podemos medir. Hay unos osciladores bastante especiales. A ver, antes de meterme en eso, pizarrita y lápiz. Por aquí. Queridos amigos, si yo tengo una onda cuadrada, esto es algo más o menos así, ¿cierto? Bien, pero ese es el ideal, ¿correcto? El ideal, en que de un nivel bajo paso a un nivel alto extremadamente muy rápido. Eso en la práctica no es así. Eso en la práctica es más o menos así. Es decir, si con lápiz rojito aquí marcamos, hay aquí, ¿qué diablo pasa? Ahí sí. Tengo aquí un rising time o un tiempo de subida en que va desde el 10 al 90%. Eso ya lo hemos conversado, creo, en este video bastantes veces. Bien. ¿De qué me sirve? Si ustedes se fijan, en la última lámina que les dije, si ustedes se fijan, ahí decía que para un osciloscopio gaussiano teníamos que el TR era igual a 0,35 dividido por su bandwidth, ¿cierto? Maravilloso. Y que en el caso de un máximos plano, ¿cierto?, TR era igual a 0,40, creo, dividido por el bandwidth. ¿De acuerdo? Perfecto. Observen lo siguiente. Si yo tengo que el tiempo de racing es igual a 0,35 dividido por el bandwidth,
el ancho de banda, esto es equivalente a decir, ¿cierto?, de que mi bandwidth va a ser igual a los 0,35 dividido por el TR, por el Rising Time, ¿cierto? Perfecto. ¿Se entiende? Ok. Entonces, no necesitamos, para poder medir el ancho de banda o poder estimar el ancho de banda de un osciloscopio, no necesitamos necesariamente el tener una señal de 100 MHz, si es que el osciloscopio es de 100 MHz. Lo que sí necesitamos es tener una onda cuadrada en que su rising time sea muy estrecho, es decir, que sea lo más cercano a la perfección posible. Que ese tiempo de subida sea rápido, sea muy rápido. ¿Y de dónde sacamos una señal así? Ni siquiera los generadores de funciones son capaces de entregar una señal así. Hay una máquina que lo hace extremadamente bien y que son los reflectómetros, los TDR, los reflectómetros de dominio del tiempo. Time Domain Reflectometer, ¿cierto? Como el Tektronix que tengo ahí, pues, como el 1503B. Ahora, claro, yo podría usar aquí ese y decirle, señores, vamos a medir el ancho de banda del osciloscopio, voy a usar mi TDR. El asunto es que, ¿quién tiene un TDR? ¿Cuántos del canal tienen un TDR en su laboratorio? Bueno, van a ser muy pocas personas. Ok. ¿De dónde sacamos uno fácil? Hay un oscilador que se hacen con unos negadores TTL. ¿Y qué es un reflectómetro? Que es un oscilador que funciona como a 8 MHz. Que yo se lo vi a un colega hace muchos años, creo que en el 2014, se lo voy a mostrar ahora. Es más, en la descripción de este video le voy a dejar el link del video en donde este colega realiza la medición de un osciloscopio utilizando ese oscilador. Por favor, véanlo, no se lo pierdan. En la descripción va a quedar el link. Y además, también en la descripción le voy a dejar el link a un blog que tiene este colega, que es Electrofan, creo que se llama. Ya lo vamos a ver. Bueno, le está diciendo que voy a dejar el link a un blog en donde está el circuito y la foto de la plaquita electrónica que él hizo para hacer este oscilador. No cuesta nada, es un TTL, un 74HC14, si que mal no recuerdo, que trae 6 negadores para hacer un Trigger Smith y un par de condensadores y chao. Ojo que es TTL, por lo tanto funciona ahí entre 4 y 6 voltios, ¿no? Lo vamos a alimentar desde un puerto USB. Ok, ¿cuál es mi idea? Voy a hacer la experiencia hoy día con esto. Le vamos a medir el ancho de banda a ese osciloscopio utilizando una onda cuadrada común y corriente que la voy a sacar desde el generador de funciones. Vamos a medir su rising time y vamos a ver cuánto nos da. Pero esa es una medida que no va a ser muy representativa de la verdad. ¿Por qué? Porque el tiempo de subida de esa onda no es muy rápido, no es muy abrupto. La señal en sí tiene su tiempo. Y si yo estoy midiendo tiempo de subida al osciloscopio, evidentemente espero que la onda tenga el menos tiempo posible. Cosa que el tiempo a medir sea una tardanza del osciloscopio y no de la señal que yo estoy utilizando como patrón. ¿Se entiende, no? Ok. Entonces, supongan ustedes, voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer esto en el osciloscopio. Y supongan ustedes que el tiempo de rising time de esta señal, desde el día al 90, lo que se tarda en subir del día al 90%, ¿cierto? Supongan ustedes que nos dé un resultado de, no sé, 2,8 nanosegundos, ¿ok? Eso es 2,8 por 10 elevado a la menos 9 segundos, ¿cierto? Menos 9, ¿ok? Bien. Y si hacemos la división para poder obtener el ancho de banda, vamos a tener que el ancho de banda del osciloscopio, el bandwidth, va a ser igual a 0,35 dividido por 2,8 por 10 elevado a la menos 9 segundos. Es una estimación bastante exacta o aceptable para medir el ancho de banda efectivo del osciloscopio. Ok, veamos. Dije yo que íbamos a suponer, tenemos 0,35, ¿por qué 0,35? Porque es gaussiano, ya lo vimos. Dividido por
2.8 exponente menos 9 nanosegundos. 125 MHz. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, supongan ustedes que me da estos mismos 2,8, pero ahora el osciloscopio es un DPO, es un osciloscopio de máximo plano. Bueno, perfecto, el ancho de banda sería 0.4 ahora, dividido por los mismos 2.8 exponente menos 9, 142 MHz. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entiende? Ok. Vamos a hacer dos cosas. Uno, les voy a dejar los links del colega para que vean el video y el link también del blog para que vean el circuito. Se van a comprar esos componentes, no van a gastar nada, van a gastar $2. ¿Ok? Y van a tratar de hacer ese circuito porque yo creo que en unos 3 o 4 capítulos más lo vamos a utilizar. Yo hice ese circuito, lo debo tener por ahí. Lamentablemente lo estuve buscando y no lo encontré ahora así a la rápida. Por lo tanto lo voy a hacer de una manera mal, solamente para que veamos el ancho de banda que me entrega el osciloscopio. ¿Ok? Bien. Entonces, la idea es que compren esos componentes. Ojalá lo hagan quienes tengan osciloscopio, por cierto, para poder medir el ancho de banda de los osciloscopios, sin tener que tener un equipo que llegue a esa frecuencia. Ahora, ¿por qué utilizar el circuito de este señor? O un oscilador para un reflectómetro. Porque el reflectómetro es un equipo re especial. Y re especial en el sentido de que los TDR, los reflectómetros para cables, ¿cierto? De hecho, tenemos un capítulo dedicado a eso. ¿Se acuerdan que medimos el largo? Medimos la atenuación por desafinación de impedancia. Es en ese capítulo de Todo y de Nada donde vimos anidamiento de cables, ¿se recuerdan? Ahí conversamos sobre TDR. Sería interesante que buscaran también ese capítulo porque ahí hablamos también bastante sobre lo que es el TDR. En definitiva, ¿qué es lo que es un DTR? Un DTR, un TDR. ¿Qué es un TDR? Es un equipo que tú le conectas un cable y él tira un pulso que es muy abrupto en su caída, o en su subida si ustedes quieren, y lo lanza, y queda escuchando, así como el hombre nuclear, y ve cómo vuelve, cuánto se demora en volver, y cómo vuelve. Él conoce su pulso, porque su pulso es una referencia, por lo tanto, dependiendo de cómo vuelve el pulso, es que él determina si tiene problema de desafinación de impedancia, baja, alta, si es un cortocircuito, si está abierto, en fin. Ok. Ahora, me interesa que sea un oscilador para TDR por la velocidad que tienen en su flanco de subida o flanco de bajada. Porque eso lo hace muy bueno para mi osciloscopio. Por supuesto que el oscilador se puede utilizar para muchas otras cosas. De hecho, no está hecho para esto. Pero una de las aplicaciones importantes que yo le he encontrado a esos osciladores es justamente para medir el ancho de banda de un osciloscopio o de un equipo en general, gráfico por cierto, sin tener un generador que llegue a frecuencias muy altas. ¿Se entiende? Bien. A continuación le voy a dejar, tengo este circuito aquí que lo hice yo, que está hecho en Proteus. Aquí está el circuito esquemático. Aquí está, y aquí hay un ruteo que le hice yo. Si ustedes se fijan, esto está hecho con componentes TrueHall. ¿Por qué? No sé, una cuestión generacional nomás. Odio los componentes SMD, los odio. Porque si necesito colocar una resistencia, tengo que tener 10. Porque las otras 9 se me pierde. Y son tan chiquititas, no me gusta. Yo soy TrueHall, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren, lo hacen con componentes SMD. De hecho, se van a dar cuenta que en el blog de este señor, él lo hizo con componentes SMD. Me da igual. Lo que me interesa es que ojalá de aquí a un mes más tengan el circuitito para que lo podamos probar. ¿Les parece? ¿Compromiso? Bien. También vamos a hacer durante el transcurso del curso, valga la redundancia, porque en este canal también te enseñamos a hablar bien. ¿Me oíste? Otra cosa que vamos a hacer, vamos a construir nuestro propio trazador de curvas para utilizarlo con los osciloscopios. Me estoy adelantando no sé cuántos capítulos más, pero lo vamos a hacer también.
de tal modo que podamos a través del osciloscopio verificar cuál es la tensión de activación de un diodo LED, cuál es el voltaje de avalancha de un diodo Zener, no sé, tal vez alguna curva de HFE de un transistor. Vamos a hacer varias experiencias súper interesantes con análisis de curva en el modo XY del osciloscopio. Y vamos a necesitar tener un trazador de curvas. Y no vamos a comprar un trazador de curvas, si lo podemos hacer. En su concepción más básica, es súper fácil hacerse un trazador de curvas. Ese va a ser el segundo circuito. El primero va a ser el oscilador, que es el que estamos comentando ahora. Entonces ahora vamos a medir el osciloscopio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ahora logramos terminar este capítulo. He cambiado el final como 3 veces. Primero porque no quería utilizar el TDR, porque no lo habíamos hecho, porque este capítulo está grabado hace tiempo ya. Pero bueno, ya después hicimos la placa, spoileamos el circuito a través de Instagram y de Facebook, ¿cierto? Dejamos en Google Drive los archivos, en fin, la cosa es que, de hecho, ya tengo conocimiento de que varios colegas ya lo hicieron. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de poderlo utilizar, digo. En la versión anterior estaba utilizando para medir el ancho banda este analizador de espectro, que una de las gracias que tiene es que tiene una señal de tracking y que llega, no sé, no recuerdo bien, pero creo que llega como hasta los 6 GHz. Entonces, evidentemente podía probar el ancho de banda de cada uno de manera directa, inyectando la señal, ¿cierto? Ir subiendo a poco la frecuencia de la señal e ir chequeando la atenuación esperada, digamos. Pero, evidentemente, si yo les digo ya vayan a buscar su analizador de espectro, son muy pocas las personas que van a tener analizador de espectro, me imagino yo. Sin embargo, sí, ya ahora podemos tener acceso al TDR. Evidentemente que si yo hago la prueba con un TDR, como por ejemplo el Tektronix, es otro equipo que tiene un alto valor, pero no esto, que lo podemos hacer fácilmente con un par de componentes que prácticamente tenemos en el laboratorio, a excepción del circuito integrado, ¿cierto? Del 74HC14, que son los negadores trigger. Muy bien, dicho todo aquello, y como vuelvo a insistir, ya sé que hay colegas que ya lo tienen listo, vamos a hacer las pruebas de ancho de banda entonces de estas 3 unidades utilizando nuestro oscilador Trigger Smith o Smith Trigger, TDR, mini TDR, como ustedes quieran, como les guste. Vamos. Entonces, acá tenemos nuestro circuito, ¿cierto? Que lo vamos a acoplar, como termina en BNC banana, lo vamos a acoplar al osciloscopio a través de un adaptador BNC macho-macho. Conectamos macho-macho, vamos al canal 1. Y este circuito va a ser alimentado con 5 volts. Le pusimos un cable USB, ¿cierto? Tipo A. Y ese va al osciloscopio. Estando ahí, debiera aparecernos la indicación del diodo LED que está energizado. Hacemos un auto y ahí tenemos la señal de nuestro circuito. Podemos ver la frecuencia. Aún no hemos enseñado a utilizar ni los cursores, ni los michos, ni nada de eso, pero vamos a hacer algo muy, muy simple. Voy a sacar el contador y acá me está indicando que la frecuencia de oscilación es de 10.97 MHz. Vamos viendo. Con el mismo atornillador o desatornillador, porque sirve para las dos cosas, para atornillar y para desatornillar, podemos modificar la frecuencia de nuestro circuito actuando sobre el preset, o al trim pot, o la resistencia de ajuste, como ustedes quieran llamar. Observen la pantalla ahí. No observen nada porque se me salió. Ahora sí. 10, 11, 11, 7, 12, mire, 13, 14, puedo llegar a 15, 19, 20, 25 MHz. Ahí se me disparó. Entonces, 27 MHz. 27 MHz por arriba. Y por abajo podemos llegar como hasta los 5 MHz, creo, si es que no recuerdo. Si es que mal no recuerdo, digo. 7, 6, 5, 4. Ahí sí.
4, 4, 3,8, 3,7, 3, 5, 3, 2,9, 2,8, 2,7, 2,6. Voy a llegar abajo. Tengo 15 vueltas para darle. Lo vamos a dejar más o menos en la mitad. Dejémoslo en unos 10 MHz, ¿ok? Es más, estamos tan cerca del 4 que lo vamos a dejar en 4 MHz. 3,7, 3,8. Voy lentamente para dejarlo en 4. Ahí está, 4.0. Ok. En todo caso, eso no es tan trascendente, no es eso lo que queremos ver. Pero creo que con 4 MHz es bastante bueno para poder hacer la medida que vamos a hacer. Voy a actuar un poquito sobre la base de tiempo horizontal para poder tener más ciclos. Lo que les quiero mostrar es que esta es la forma de onda que entrega nuestro generador. Si ustedes se fijan, el flanco de subida es muy abrupto. El racing time, ok, y es una señal amortiguada en la parte superior, bueno, en la parte inferior también. Esto normalmente técnicamente se denomina ringing. Ese es el ringing, así como el ringing de los teléfonos. ¡Ring! Los teléfonos antiguos, chalo. Bueno, acá igual se denomina ringing. Ese es el ringing de la onda. Bien. Cuando tenemos una señal de este tipo, se habla de que la señal suena en la jerga técnica. No sé, es común hablar entre los colegas y decir, oye, ¿y la onda suena mucho? Cuando uno habla de que la onda suena es eso, que tiene ring, ¿ok? Que es amortiguada, ¿ok? Entonces, lo que me interesa a mí medir, para saber el ancho de banda de mi osciloscopio, es cuánto tarda en el tiempo, cuánto tarda en llegar este flanco de subida, desde su 10% hasta el 90%. Para aquello, hacemos uso de medidas automáticas que realiza el osciloscopio y que en este caso se llama rising time o tiempo de subida. Muy simple, voy a ir a Measure, aun cuando no hemos visto nada de esto, voy a ir a agregar y me sale esa pantalla. En realidad me pegué toda esa vuelta de gusto porque, de hecho voy a sacar aquí porque basta con que lo haga aquí, Measure. Ese capítulo no lo hemos visto todavía, no importa. Voy a Measure, vamos a agregar y vamos a agregar el Racing Time, que es lo único que me interesa. Y vamos a sacar esto acá. Si ustedes se fijan, el equipo inmediatamente sacó unas líneas que son trazos de medida que se denominan cursores. No lo hemos visto, así es que no es un tema de evaluar ni nada, solo se lo estoy mostrando. Bien, y acá abajo me indica cuál es el racing time de este minuto. Pero lo que quiero ver es un promedio, por lo tanto vamos a sacar las estadísticas de este medidor del racing time. Y para ello es muy fácil, nos vamos a Measures, en Measures nos vamos a Statistic, y la ponemos en on. Ok. Y ahí sí voy a hacer un stop. El promedio es 2.8730 nanosegundos. Y si sacamos la calculadora, borramos y ponemos que es 0,35. ¿Por qué? Porque es gaussiano. 0,35 dividido por 2.8730. 2.8730 exponente menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque son nanosegundos. Enter. Ese osciloscopio debería tener un ancho de banda efectivo de 121.823 MHz. Y que es bastante esperable. Rigol se rajó con 20 megas adicionales porque se supone que el equipo está especificado para 100 MHz. Vamos al otro. Entonces, lo que hacemos primero, apagamos, retiramos. ¿Por qué quedó en pantalla si retire todo? Porque lo tengo en stop, ¿cierto? Incluso esa onda la podríamos guardar. Cosas que vamos a ir haciendo en el transcurso del tiempo. Cuando utilicemos este equipo como TDR real y podamos medir un cable, por ejemplo, ahí vamos a crear imágenes de referencia. Vamos a hacer varias cosas interesantes. En este minuto estamos midiendo los anchos de banda. Vamos con este equipo que está especificado en 50 MHz y que me tiene muy metido porque llega a señales muy por sobre 50 MHz, que yo creo que está abierto, aun cuando yo no le he hecho nada. Ok, entonces, lo mismo que en el caso anterior. Ingresamos, presionamos, lo alimentamos con el puerto USB y presionamos un auto.
Al igual que en el caso anterior, vemos que la onda es exactamente la misma, la muestra muy bien. Claro, es una onda de baja frecuencia en realidad. Bueno, ni tan baja. Igual la dejamos en cuánto, en 3 MHz creo, no recuerdo. 4 MHz creo que la dejamos, ¿no? Vemos el ring, ¿cierto? El amortiguamiento de la señal. Vamos a aumentar un poquito la base de tiempo horizontal para poder tener la onda mejor en pantalla, el máximo que estoy llegando. Ok. Ahora lo que necesito ver es cuánto se demora en subir desde el 10 al 90%, es decir, medir el racing time. Para ello voy a Measure y en Measure... no es necesario, lo puedo hacer acá. Se me olvida que este tiene los soft key acá. Racing time directamente. Ahí tenemos 2,93 nanosegundos. Al igual que en el caso anterior, vamos a sacar las estadísticas. Voy a Measure, en Measure voy a Statics. Aquí está, Statics On. Entonces ahí ya me da un promedio un poco más general, ¿no? Presionamos Stop y al igual que en el caso anterior, como ustedes pueden ver, el equipo sacó automáticamente los cursores, tanto en la horizontal como vertical. Aquí podemos ver claramente que en los trazos verticales no me está midiendo desde donde comienza la onda, sino que un poquito más acá, es decir, desde el 10% y hasta el 90% del VTOP. Me dice que el valor corriente es de 3 nanosegundos. Si vamos a la calculadora, al igual que en el caso anterior, tenemos que es gaussiano, 0,35 dividido por 3 nanosegundos, 3 exponente menos 9. Y este equipo debería llegar a una frecuencia de 116 MHz. Lo cual es bastante raro, ¿no? Porque el equipo está especificado para solo 50. 100 con licencia. Y yo no he querido nada. Muy probablemente la gente de TC lo envió abierto a 100 MHz. Y está llegando a 116. Es decir, cumple y sobrepasa lo especificado. Vamos a hacer lo propio con el Hantek, que está especificado para 150 MHz, por cuanto es el modelo 2D15. Vamos a ver qué pasa. Siguiendo exactamente con la misma tónica, primero desenergizamos, luego retiramos el equipo, y ahora vamos a poner el Hantek por acá, para que salga en pantalla, para que salga bonito en pantalla. Vamos a ingresar ¿cuánto es? El equipo, o sea, el PCB, y alimentamos con su puerto USB y hacemos un auto. Lo primero que puedo notar en este equipo es que exagera un poco el ringing, ¿no? Vimos que era así, pero no tanto. No tanto, ok, no importa, da lo mismo, ese no es el asunto. El asunto es que ya tengo acá las medidas. Este equipo ya estaba con su Measure activado. Acá tengo el valor peak to peak, la frecuencia y vamos a ver el racing time. Ya me está indicando 3 nanosegundos. Cursor, modo manual. A ver. Claro, indica que tiene 3 nanosegundos. Bien, no está nada mal, Ay, pero este de 150 MHz, pues nada, no, eso no es muy bueno. Porque 3 nanosegundos, si hacemos 0,35 por ser gaussiano dividido por 3 exponente menos 9, me da que el equipo llega a los 116, es decir, muy parejo con el DS1054. Sin embargo, este está especificado para 50 MHz y este está especificado para 150 MHz. Por lo tanto, así a simple vista, en realidad lo que podría asegurar es que este equipo podría llegar hasta los 115, 116 MHz. No estaría llegando a los 150. Insisto, una medición preliminar de los anchos de banda mediante el método indirecto de la medición del racing time, considerando que el equipo es gaussiano. Ahora observen lo siguiente. En el primer equipo, en el 5104, tenemos 2.8730 nanosegundos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí sí. 0,35 porque es gaussiano dividido por 2.8730 exponente menos 9 por 100 nanosegundos. Ese osciloscopio llega a los 121.8 MHz, es decir, los 122. Pongámoslo en el supuesto de que ese equipo sea un DPO o una cosa así, una máquina de máximos planos. Ahí sería 0,4, ¿no? 0,4 dividido por
2.87, ¿cuánto era? 87.32. 80.8730. Enter. 140 MHz, 139.2. ¿Te fijas la diferencia? Por eso que hay que tener claro si es gaussiano o no para poder realizar esta medida que es muy, muy elemental, muy a priori, tranquilo, estamos partiendo el curso. En algún minuto lo vamos a hacer trabajar a sus plenas capacidades con el generador de tracking que trae ese analizador de espectro, y ahí vamos a ver las diferencias. ¿Por qué? Porque en el caso de este equipo, que yo lo quiero, pero vamos a ver, si ustedes se fijan, o si se recuerdan, llegaba por el Racing Time a una frecuencia bastante similar al Rigor 1054, con esta prueba a priori, ¿cierto? Sin embargo, ya he hecho algunas pruebas, por eso es que lo digo. Nos vamos a dar cuenta de que cuando la frecuencia comienza a aumentar, si bien es cierto es capaz de leerla, comienzan algunas deformaciones. Y es evidente, sí, estamos, por el costo que tiene el osciloscopio, es un equipo de entrada. Ahora, yo digo que lo quiero mucho también porque cuando yo fui estudiante, ¿quién hubiese dado por tener una máquina así? Habría sido el tipo más feliz del mundo. Queridos amigos, primera utilización o primera aplicación que hemos hecho con nuestro super trazador de curvas, con nuestro super TDR, para medir el ancho de banda del osciloscopio. No se olviden, 0,35 es el factor para los gaussianos, 0,40 para los de máximos planos. Toda la información sobre cómo construir esto está en Instagram y en Facebook. Si no, por ahí también me pueden escribir, yo les puedo responder, ayudar, cooperar en lo que pueda. Por lo mismo, síganos en Facebook e Instagram, porque ahí siempre vamos dando algunos tips, algunos spoilers. También a través de Instagram y seguramente de Facebook también voy a dejar el circuito para el trazador de curvas que vamos a utilizar bastante en este curso. Mi nombre es Brahim Nasser y espero que hayan disfrutado de este capítulo y que hayan aprendido o recordado algún conocimiento. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Fundamentos del uso de osciloscopios. Chao, chao. Tesel, distribuidor oficial de Recall para Chile.